La carta a los Corintios nos hará ver que los creyentes de los primeros tiempos tenían sus debilidades como nosotros, y que la fe no había eliminado el peso de las realidades humanas. Llama la atención tanto la autoridad con que el apóstol San Pablo se dirige a la iglesia en nombre de Cristo, como su manera de enseñar, pues antes de responder directamente a una cuestión, comienza siempre por reafirmar las bases de la fe. Las dudas de los corintios, sumidos en un mundo pagano, se referían a temas que son aún hoy de actualidad o que se discuten entre nosotros. El celibato y el matrimonio, los problemas de coexistencia con los no creyentes, el orden de las reuniones de la iglesia, tanto para la celebración de la Eucaristía como para el ejercicio de los dones espirituales, y la resurrección de los muertos. Sean bienvenidos a mi página oficial Evangelio Católico. Te saluda tu amigo Daniel Pérez. Si es la primera ocasión que miras alguno de mis videos, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita y compartas este video con tus familiares y amigos. Ahora sí, comencemos. Como ya lo viste en el título de este video, el tema de hoy es la carta a los Corintios. De primer momento, reflexionaremos, analizaremos y conoceremos lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Empecemos por el capítulo 1 de la carta a los Corintios, donde San Pablo empieza nuevamente presentándose como el apóstol de Cristo Jesús, por decisión de Dios que lo ha llamado. En el capítulo 1, versículo 10 de la carta a los Corintios, dice así: Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Lo que nos está invitando aquí, la palabra de Dios, es que ciertamente todos nosotros que ahora recibimos un curso de evangelización en este momento, es para estar de acuerdo a las reglas y normativas que nos manda la iglesia. Sobre todo porque sabemos que nuestra iglesia es una comunidad, donde hay muchas maneras de pensar y formas de vivir la fe. Por eso, en la carta a los Corintios, un tema a discutir va a ser precisamente este: las maneras de servir a Dios. Por eso San Pablo lo dice en el versículo 10 del capítulo 1. Ponernos todos de acuerdo, terminar con las divisiones, encontrar un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Esa es una manera que nos llevará al verdadero encuentro de Dios. Más adelante nos va a decir en el versículo 18 del capítulo 1. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Nos está manifestando aquí la carta a los Corintios, que nosotros como católicos, como fieles del Señor, debemos tener presente la cruz, a Jesucristo crucificado, pero para nosotros que creemos en Él, es para nosotros salvación. Para nosotros es una locura, es un signo de amor. Muchas personas fuera de la iglesia, incultas, que no se han preparado, que no han tomado un curso, piensan que es una forma de burlarse, piensan que el tener a Cristo crucificado es recordar un dolor, recordar un sufrimiento, burlarnos de ese dolor, y no es así. Lo está diciendo aquí San Pablo, que para nosotros los creyentes de Jesús es un signo de amor, es una locura. Ese crucifijo, ese signo de amor donde Jesús ha manifestado el poder con que perdona nuestros pecados. Más adelante en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 24, dice lo siguiente: Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Nos está clarificando que precisamente todos al llegar a la iglesia
Hemos recibido un llamado de Dios, pero precisamente este llamado significa fuerza de Dios. Conocer a Jesucristo, tener ese encuentro con Él, significa para nosotros llenar nuestra vida de fortaleza, porque ahora a lo largo de nuestro caminar aquí en la tierra, ya no estamos solos, ya no somos débiles. Al contrario, recibimos ese poder de parte de Dios, ese acompañamiento espiritual, donde en cada situación difícil podremos tener a Jesucristo en nuestra vida como una manera de solución a nuestros problemas, a nuestras debilidades, para nuestra propia vida. En el capítulo 2, versículo 12, dice: Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Hablamos pues de esto no con los términos de la sabiduría humana, sino con los que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. San Pablo va clarificando en la carta a los Corintios esta intención de que nosotros hemos recibido el Espíritu, pero el Espíritu que viene de Dios, no el espíritu del mundo. Por lo tanto, nuestro actuar tiene que ser conforme a ese mismo Espíritu. En el capítulo 4, versículo 5, dice: Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo, esperen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que ocultaban las tinieblas y pondrá en evidencia las intenciones secretas. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que se merece. San Pablo nuevamente tiene la intención de crear una iglesia en comunidad, crear una iglesia sana, que se ayude, que no se critique y que no se juzgue, porque él mira que entre las mismas comunidades cristianas empieza a ver esta parte de juicio, de juzgar al hermano, de juzgar al prójimo. Y él lo dice claramente aquí: solamente Dios sacará a la luz lo que ocultaban las tinieblas y pondrá en evidencia las intenciones secretas, y cada uno recibirá de Dios la alabanza que se merece. ¿Cuántos de nosotros a veces, al estar dentro de la iglesia, tenemos cierta manera de pensar que juzgamos al otro, lo criticamos, y entonces quisiéramos nosotros sacar los trapitos al sol de cada uno y decir sus errores, sus debilidades e incluso sus pecados? Y dirá San Pablo: a nosotros no nos corresponde, le corresponde a Dios, porque solamente nosotros recibiremos de Dios la alabanza que nos merecemos. Y ahí es donde nos daremos cuenta si hemos correspondido a ese llamado de Dios. Más adelante, dentro de la carta a los Corintios, en el capítulo 5, va a hablar sobre un caso de excomunión, y va a decir en el versículo 6: ¿No es este el momento de sentirse orgullosos? ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Echen fuera la vieja levadura y purifíquense. Ustedes han de ser una masa nueva, pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual, ustedes son los panes sin levadura. Entonces basta ya de vieja levadura, la levadura del mal y del vicio, y celebren la fiesta con el pan sin levadura, que es pureza y sinceridad. ¿A qué se refiere San Pablo con lo que nos está diciendo aquí? Se está refiriendo nuevamente a despojarnos del pecado, a liberarnos del pecado. Jesús ya lo hizo entregando su vida en la cruz, pero depende de cada uno de nosotros que queramos realmente liberarnos de ese pecado, liberarnos de nuestros vicios, de nuestras debilidades. Y entonces, una vez que tú dejas ese mal vicio, esa mala vida, vas a poder celebrar la fiesta con Jesús, que es pureza y sinceridad. En el capítulo 6, versículo 9 dice: ¿No saben acaso que los injustos no heredan el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales y los comodones,
ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús, el Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios. Ciertamente, a lo largo de la historia de la Iglesia, muchos de los que estamos al servicio de Dios tenemos nuestra historia pecaminosa. Claro, hemos tenido un encuentro con el Señor que ha marcado un antes y después de nuestra conversión. Sin embargo, la conversión, como siempre se los he dicho y compartido, es una conversión de todos los días. No quiere decir que hoy me confieso y ya no voy a volver a pecar. Claro, vas a volver a tener errores, debilidades, enojos, emociones que te harán pecar, que te harán cometer ciertos actos de impureza. Pero a pesar de eso, tienes que volver a tomar el camino del Señor, buscar estar bien con la amistad de Dios. Pero lo dice acá, no se engañen, nadie se va a salvar, solamente aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Es decir, todo lo contrario a lo que está prohibido, las relaciones sexuales, adorar a los ídolos, adúlteros, homosexuales, ladrones, chismosos, etc. Lo dice claro y es muy fuerte la palabra de Dios, pero ciertamente a lo largo de la historia, nosotros los creyentes hemos llegado al encuentro de Dios por una vida pecaminosa. Y cabe destacar que muchos de nosotros no podemos destacarnos como personas santas, personas realmente bondadosas, porque todos, como dice el dicho, tenemos cola que nos pisen. Sin embargo, siempre tenemos esta oportunidad de parte de Dios, el cambiar, el arrepentirnos, para poder llevar una vida santa a los ojos de Dios. En el versículo 12 del capítulo 6 de la carta a los Corintios dice: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Tanto el uno como la otra son cosas que Dios destruirá. En cambio, la persona no es para la prostitución, sino para el Señor, y el Señor es para la persona. Y Dios que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. Va a continuar aquí San Pablo describiendo toda la parte del cuerpo y de la unión de nosotros con Jesucristo, refiriéndose que nosotros debemos de buscar unirnos a Cristo. Aquel que se une a otra persona está cometiendo ese adulterio, está cometiendo el pecado, está corrompiendo su corazón. Por eso dice que el estómago es para la comida para el estómago, pero al final las dos cosas se van a destruir. Lo que no se destruye es el espíritu. Por lo tanto, mi espíritu como hijo de Dios debe buscar la atracción del espíritu del que me ha creado, es decir, de mi creador, del Todopoderoso. Por eso mi misión aquí en la tierra deberá ser cada día buscar esa unión más plena con el Señor, a través de la oración, a través de mi vida sacramental, a través de mis obras, a través de mis cursos, de mi conocimiento, de mi forma de ser, de mi forma de vivir con mis hermanos, con los más cercanos. En el capítulo 7, versículo 1 dice: ustedes me han escrito sobre varios puntos. Es cosa buena que un hombre no toque una mujer alguna, pero no ignoren la tiranía del sexo. Por eso, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. El marido cumpla con sus deberes de esposo y lo mismo la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. Aquí va a empezar a darnos unos puntos San Pablo a tratar. Ya habían sido mencionados desde el Evangelio con Jesucristo. Recordemos que las enseñanzas plenas son las de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, San Pablo aquí a los Corintios les trata de manifestar esta formación, lo que ahora nosotros, al recibir este curso de evangelización por medio de tu servidor, tienes que saber que nosotros ahora, sobre todo los matrimonios, tienen que saber esta parte de que
el hombre pertenece a su mujer y su mujer al marido. Lo aclara aquí en el capítulo 7, versículo 3. El marido cumpla con sus deberes de esposo y lo mismo la esposa. ¿Sí? La esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. Por eso dirá, ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, si te unes a una prostituta, los dos se convierten en personas adúlteras y los dos pecaron. Por lo tanto, la invitación es a cuidar a tu matrimonio. Para las personas que están casadas, ante la presencia de Dios, es bueno que tomes en cuenta las palabras de San Pablo, que es una parte de retomar lo que Jesús ya había dicho en cierto momento en el Evangelio. Dice, no se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser que lo decidan juntos y por cierto tiempo con el fin de dedicarse más a la oración. Después vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de Satanás por no saberse dominar. Lo que les digo es a modo de consejo, no estoy dando órdenes. Me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo, pero si no logran contenerse, que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. Aquí San Pablo lo hace haciendo referencia a una debilidad humana, a algo propiamente de la naturaleza del ser humano, que es esta parte de la sexualidad, de que nosotros conocemos biológicamente que nuestro cuerpo es un ser sexuado, por lo tanto, siempre va a tener esa inclinación a la relación sexual, pero esa relación sexual se hace plena por medio del amor. Eso es bueno, ¿sí? Una relación sexual donde hay amor es buena y esa es la intención de Dios al unir al hombre y a la mujer en el matrimonio. Sin embargo, hay personas que no deciden comprometerse. Por eso es importante el matrimonio. Porque como no te gusta comprometerte, prefieres vivir libremente con una y con otra y con otra. En el caso de las mujeres, con uno, con otro y con otro. De tal manera que no adquieres un compromiso. Sin embargo, sabemos ya como personas adultas, como personas coherentes, grandes o mayores, sabias, que todos los seres humanos, por nuestra naturaleza, tenemos esa inclinación sexual, porque nuestro ser es un ser sexuado. Sin embargo, lo dice San Pablo. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo. ¿Cómo estaba San Pablo? Pues libre, es decir, unido al Señor. Pero si no logran contenerse, ¿a qué se refiere? Pues a tu mismo cuerpo, a tu mismo ser sexual. Que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. O de lo contrario, pues no vas a estar ardiendo por dentro, pero vas a tener tus actos o vas a tener tus relaciones, pero de una manera que vas a pecar. Y ese pecado no se refiere al acto, sino a que estás dejando vacío. ¿Cuántos hombres o cuántas mujeres se meten con muchas personas y al final solamente ocasionan un gran vacío en el corazón? Porque dañan su cuerpo, pero más allá de dañar el cuerpo, dañan su alma, denigran su persona. En la carta a los Corintios, San Pablo va a seguir reafirmando esta parte de la sexualidad, va a seguir reafirmando esta parte de la impureza del alma, de la impureza de las personas, diciendo en el capítulo 7, versículo 20, que cada uno pues permanezca en la situación en que estaba cuando fue llamado. La llamada de Dios te alcanzó siendo esclavo, no te preocupes, pero si puedes conseguir la libertad, no dejes pasar esa oportunidad. El que recibió la llamada del Señor siendo esclavo es un cooperador libre del Señor, y el que fue llamado siendo libre se hace esclavo de Cristo. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto, no se hagan esclavos de otros hombres. Por lo tanto, hermanos, que cada uno viva para Dios en el mismo estado en que se encontraba al ser llamado. Es muy importante. San Pablo lo dice para evitar más ocasiones de pecado. ¿Por qué? Porque muchas personas reciben a Dios cuando están solteros.
Y aquí quisiera compartirles un testimonio muy personal. Ya lo comentaba yo en el video anterior de la carta a los romanos, que el encuentro con el Señor es un proceso, porque a unos los llama pequeños, a otros jóvenes, a otros en la adultez temprana, a otros en la adultez tardía y a otros hasta la vejez. No a todos nos llama por igual o en el mismo tiempo. Es decir, si a ti Dios te llama desde ser pequeño, desde ser joven, donde todavía no adquieres una pareja, una novia, un estilo de vida diferente, es bueno que te quedes en ese estado de vida para entregarte al Señor. Pero de lo contrario, si Dios te llamó ya una vez cuando estabas en el matrimonio, quédate casado. ¿Sí? ¿No vas a buscar separarte para entregar tu vida a Dios? Claro que no. Tu vida al servicio de Dios va a ser en tu matrimonio. Más adelante, si Dios te llamó en la parte de la vejez, pues es momento de que vivas y te quedes en el estado que Dios te ha llamado, ¿sí? Que no adquieras otros compromisos o que no adquieras a otras personas, en el caso de que estés casado o no estés casada. Se refiere a esto San Pablo. Va a hablar y va a estar invitando, insistiendo San Pablo en el matrimonio, en la virginidad. Y lo dice San Pablo en el mismo capítulo 7, versículo 32. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. Haciendo referencia precisamente a esto San Pablo, de que estás mejor sin casarte. Claro, si Dios te llamó cuando estabas soltero, pero si ya te llamó cuando estabas casado, adelante. Tu primera misión será tener un matrimonio feliz. ¿Sí? Tu primera iglesia es la iglesia doméstica, tu hogar, tu familia, tus hijos. Claro, sin descuidar tu vida sacramental, tu vida de oración, tu vida de evangelización, para continuar acercándote al Señor. En la carta a los Corintios, precisamente San Pablo empieza a comunicarnos toda esta intención de transformar el corazón de las personas, diciendo que la fe exige sacrificios. En el capítulo 9, versículo 24, dice: ¿no han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran pues de tal modo que lo consigan. En cualquier competición, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa, y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes al aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros, yo me vea eliminado. Es decir, nuestro camino hacia la vida eterna es un ejercicio de todos los días, es un deporte, es una manera de llegar al Señor. Lo dice San Pablo, nosotros alcanzamos una corona, pero no una corona que se marchita, no una corona de metal, no una corona material, sino una corona que nunca se marchita, que nunca se acaba, que es para siempre. Y esa corona es recibir el amor de Dios en la vida eterna, por siempre, para siempre, ganar a Dios y ganar esa santidad. Por eso la invitación es que todos los días, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, tu vida sea un ejercicio para ganarte la vida eterna. ¿Cómo vas a hacer este ejercicio? Procurar rezar el rosario, asistir a misa, reflexionar el evangelio, vivir el amor con tus hermanos, ser una persona noble, buena y santa con los demás para poder transmitir el evangelio de la paz. No ser una persona agresiva, no ser una persona orgullosa, hipócrita, mentirosa, chismosa, porque de lo contrario no estamos ejercitando nuestro espíritu. En el capítulo 10, versículo 1 dice San Pablo: les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar para que así fueran el pueblo de Moisés, y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto.
Por lo tanto, hermanos, muy queridos, huyan del culto a los ídolos, huyan del pecado. San Pablo vuelve a insistir esta conversión. Desde la carta a los romanos y ahora la carta a los corintios, San Pablo tendrá siempre la intención de invitarnos a huir del pecado, pero no un huir de echarnos a correr y ya, sino que restituyamos, reemplacemos en lugar del pecado las invitaciones y las enseñanzas de Dios, de Jesús, que nos manifiesta el amor. Es decir, si tal día, tal hora, tal lugar lo convertías en momento de pecado, ahora conviértelo en momento de gracia. Si tal vez eras orgulloso, ahora sé una persona pacífica, sé una persona bondadosa, sé una persona noble, para poder transmitir el Evangelio, que es la luz misma de Cristo. Va a continuar San Pablo diciendo a los corintios: quiero recordarles que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Capítulo 11, versículo 3. Si un varón ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. En cambio, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, falta al respeto de su cabeza. Sería igual si se cortase el pelo al rape. ¿No quiere cubrirse el pelo? Que se lo corte al rape. ¿Que le da vergüenza andar con el pelo cortado al rape? Pues que se ponga el velo. Aquí empieza a dar algunas referencias sobre lo del matrimonio, sobre el respeto, nuevamente, el respeto mutuo, tanto el varón como la mujer al varón. Recordemos que estas reflexiones las dan en aquellos tiempos a la comunidad de Corinto, con la intención de que vayan reformando su corazón a los ojos de Dios. En el capítulo 12 nos va a hablar en el versículo 4, San Pablo, de que hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra en todos. Aquí algo muy importante. Sabemos muy bien que en nuestra iglesia hay muchas maneras de servir, hay muchas formas de agradar a Dios, de cumplir su voluntad, y es a lo que se refiere, a que todos tenemos un don espiritual diferente, pero todos en conjunto formamos una armonía. Lo va a decir en el capítulo 12, versículo 12. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. No hay más. La palabra de Dios es clara una vez más, porque nos está manifestando que nuestro servicio dentro de la iglesia es diverso, pero todo va hacia el mismo Señor. Si a ti te gusta cantar, sirves al Señor cantando. Si a ti te gusta rezar, sirve al Señor rezando. Si a ti te gusta ser una persona más activa, para eso están los cursos de evangelización, para eso están las personas que se dedican a repartir despensas, a visitar los enfermos, y muchos servicios que podemos encontrar dentro de nuestra iglesia. Pero la única intención es llegar al Señor. La intención de todos, juntos en armonía, es llegar al Señor. Por eso lo va a decir San Pablo en el capítulo 12, versículo 14, un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que diga el pie, no soy mano y por lo tanto yo no soy del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga, ya que no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El cuerpo es Cristo. Por lo tanto, hermanos, la invitación específica es que, aunque no seas de tal o cual grupo, nunca digas, es que eso a mí no me corresponde, es que eso a mí no me gusta, es que a mí no me caen bien, o yo no soy así,
o es que yo estoy en desacuerdo con eso. Lo importante aquí es recordar que todos al caminar y cualquier actividad que tengas es todo conforme al Señor y con la misma fidelidad. Y no importa si no te gusta, todos debemos de acompañarnos porque somos un solo cuerpo con Jesucristo. El capítulo 13 de la carta a los Corintios es muy famoso este texto porque habla sobre el amor y aquí te dejo una gran tarea, que te enfoques a estudiar todo el capítulo 13 de la carta a los Corintios y el título es Nada hay más perfecto que el amor y empieza en el versículo 1 diciendo aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me faltara el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Por eso te dejo de tarea que lo leas desde tu casa, abras tu Biblia y trates de sacar unas ideas principales sobre esa carta a los Corintios en el capítulo 13 para que te des cuenta todo lo que conlleva el amor. Más adelante, en el capítulo 14, va a hablar San Pablo sobre cómo usar los dones espirituales. Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. El que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. En el versículo 7 dice, tomen un instrumento musical, ya sea una flauta o el arpa, si no doy las notas con sus intervalos, ¿quién reconocerá la melodía que estoy tocando? Y si el toque de la trompeta no se parece a nada, ¿quién correrá a su puesto de combate? Lo mismo ocurre con ustedes y sus lenguas. ¿Quién sabrá lo que han dicho si no hay palabras que se entiendan? Habrá sido como hablar al viento. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean como niños en el camino del mal, pero adultos en su modo de pensar. Capítulo 14, versículo 20 es lo que nos dice San Pablo. San Pablo va a continuar haciendo esta intención de llevarnos a Cristo, diciéndonos en el capítulo 15, versículo 12. Ahora bien, si proclamamos un Mesías resucitado de entre los muertos, como dicen algunos ahí que no hay resurrección de los muertos, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene contenido, como tampoco la fe de ustedes. Hay muchos de entre nosotros, queridos hermanos, que no creen en la resurrección a pesar de llamarse católicos, porque quieren ver pruebas, pero la prueba es Cristo. Dice San Pablo, versículo 15 del capítulo 15, con eso pasamos a ser falsos testigos de Dios, pues afirmamos que Dios resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó, si es cierto que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo pudo resucitar, y si Cristo no resucitó, de nada les sirve su fe. Ustedes siguen en sus pecados, y para decirlo sin rodeos, los que se durmieron en Cristo están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres. Es decir, vana sería nuestra fe si la resurrección no existiera. Por eso, al final, la invitación ya antes de llegar al capítulo 16, que propiamente ya es la finalización de la carta a los Corintios, nos va a decir San Pablo, entiéndanme hermanos, lo que es carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios. En la vida que nunca terminará, no hay lugar para las fuerzas de descomposición. Por eso les enseño algo misterioso. Aunque no todos muramos, todos tendremos que ser transformados cuando suene la última trompeta. Será cosa de un instante, de un abrir y cerrar de ojos. Al toque de la trompeta los muertos resucitarán como seres inmortales, y nosotros también seremos transformados. Porque es necesario que nuestro ser mortal y corruptible se revista de la vida que no conoce la muerte ni la corrupción. Cuando nuestro ser corruptible se revista de incorruptibilidad y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. ¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
el aguijón de la muerte es el pecado, y la ley lo hacía más poderoso. Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así pues, hermanos míos, muy amados, manténganse firmes e inconmovibles, dedíquense a la obra del Señor en todo momento, conscientes de que con Él no será estéril su trabajo. San Pablo nuevamente nos aclara que si nosotros vamos a resucitar, debe de valer la pena nuestra vida. Por eso, la tarea del día de hoy, al contemplar la carta a los Corintios, debe de ser: ¿cuál es la misión de mi vida aquí en la tierra? ¿Qué estoy haciendo realmente para ganarme esa vida eterna? Dentro de mis 20 años, dentro de mis 30, 40 o 50 años de vida que Dios me ha dado, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué de bueno le he dejado a mi sociedad, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos? ¿Qué estoy sembrando en ellos? ¿Amor? ¿O estoy sembrando dolor? ¿Estoy sembrando bondad? ¿O estoy sembrando agresividad? ¿Estoy sembrando vida espiritual? ¿O estoy sembrando vida material? ¿Estoy sembrando en mis hijos, en mis padres, en mis hermanos, un crecimiento de amor hacia Dios, o un crecimiento egoísta, enseñándoles cómo ganarse la vida material, pero no la espiritual? Analiza tu vida, querido hermano, redacta sobre una hoja con un lapicero tu propia vida y analiza los puntos a tratar en esta carta a los Corintios. Quiero despedirme como lo hace San Pablo al final de su carta. Finalmente, hermanos, estén alegres, sigan progresando, anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el beso santo. Les saludan todos los santos. La gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muchas gracias, queridos hermanos, y que Dios los bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima.